Amén. Bendiciones en este hermoso día. Les saludamos desde aquí, les agradecemos por su atención en esta hora. Una vez más estamos aquí para traer una palabra de Dios, un mensaje del Señor, y les agradecemos a ustedes por estar aquí en este momento y estar en línea ahí desde donde ustedes nos estén mirando, transmitiendo nosotros desde aquí, de nuestra iglesia Equip Church. Y les bendecimos, les saludamos, es un gozo, es una bendición poder traer la palabra de Dios una vez más. Me gozo yo el poder ser una portadora de la palabra de Dios, una portadora del mensaje, ¿verdad? Del Señor. Sabemos que la palabra de Dios es la que trae vida y que trae esperanza a nuestras vidas. Y en esta hora les bendecimos, les saludamos desde este lugar. Y en esta hora vamos a traer una palabra y vamos a orar antes de iniciar, así entregándole al Espíritu Santo, ¿verdad? Desde aquí, entregándole al Espíritu Santo, cediéndole este lugar, cediendo mi boca, cediendo al Espíritu Santo el lugar que Él le pertenece, para que Él sea llegando a cada hogar, llegando a sus vidas ahí para tratar, para levantar el ánimo, la fe, para fortalecer nuestra fe y nuestro gozo en el Señor. Amén. Oramos en esta hora. Padre, te bendecimos, Señor, y te agradecemos por este tiempo, Señor, la bendición y la oportunidad, Padre, que tú nos das, Señor, de poder escuchar, Señor mío, tu palabra, Padre Santo, ahí donde están mis hermanos en este hermoso día, Padre, y en esta hora, Señor, les bendecimos, Padre mío, declaramos, Padre mío, una palabra, Señor, de avivamiento, una palabra de fe y de esperanza, Padre, una palabra, Señor, en la cual ellos puedan meditar, Señor, y recibirla, Señor, en su corazón, Padre. Declaramos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, Señor, se manifiesta obrando, Señor, en cada necesidad, Padre. Declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, se hace rema, Señor, trayendo, Padre mío, un mover en el corazón y en el espíritu, Señor, en el alma de cada persona, Señor, que está, Señor, escuchando, y el cual, Señor mío, se podrá, Señor, conectar a esta línea de internet, Padre, en el cual, Señor, ellos podrán recibir este mensaje, Señor, este mensaje que tu palabra, Padre, lo declaramos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma todo el control. Toma, Señor mío, a ti te cedemos este lugar, Señor, que sea tu palabra, Señor, obrando, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo el mover, Señor, en las vidas, Padre mío, y que sea tu palabra, Señor, conectando, Señor, la mente, el corazón, el espíritu, el alma, Señor, a tu presencia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Toma este lugar, Padre, y habla, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos, Padre. Amén. Bien, hermanos, en esta hora, pues, estamos trayendo, ¿verdad?, un mensaje hablando acerca de la armadura de Dios, ¿verdad? En una serie de vistiéndonos de la armadura de Dios, y en esta hora el tema de hoy es el yelmo de la salvación, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Efesios, en el capítulo 6, 17, y el texto citado es Efesios 6, 14, 17, donde habla acerca de la armadura que debemos vestir, ¿verdad? La armadura espiritual que debemos tener, con la cual nos debemos de ceñir, ¿verdad? Es una armadura espiritual en la cual el Señor dice que como soldados de Jesús, dice que nosotros debemos portar también esa armadura, que nosotros debemos portar esa vestimenta. ¿Por qué? Porque somos soldados de Jesús, somos nosotros guerreros de Dios, somos seres que estamos nosotros lidiando, dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos una batalla cada día que luchar, que pelear. ¿Y por qué que pelear? Porque tenemos un adversario, dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Así que nosotros debemos ceñirnos de esta armadura espiritual para que nosotros podamos vencer al enemigo, para que nosotros podamos resistir firmes en la fe, confiando que es Dios quien nos sostiene, confiando y creyendo que no es nuestra fuerza, pero que es el poder del Espíritu Santo quien nos sostiene de pie y nos sostiene firme en la fe y en el camino, en la carrera que nosotros estamos corriendo, ¿verdad? Hacia nuestra meta y hacia nuestro llamamiento, que es Cristo Jesús. Y en esta hora vamos a hablar acerca
de esta parte, la parte de la armadura espiritual que me corresponde en esta hora hablar, es el yelmo. El yelmo viene a ser ese casco, esa cobertura, el yelmo de la salvación. Dice que esta parte de la armadura viene a ser en la parte de la cabeza. Dice Isaías 59:17, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza y con yelmo de salvación sobre su cabeza. Miren qué importante es esto. ¿Por qué sobre su cabeza? Porque en la cabeza, ¿verdad? Los soldados cuando salían a pelear, los romanos portaban una armadura y traían ellos un casco. ¿Por qué un casco? Porque es una parte fundamental en el cuerpo donde aquel que tira el blanco, ¿verdad? Y pega en la parte del cerebro es mortal. Por lo tanto, el Señor, así estratégicamente, Él nos da cada parte que debemos vestir sobre el cuerpo espiritual, sobre la vida espiritual de cada creyente. Y así que en esta hora, la parte que me corresponde es el casco. El yelmo viene a ser esa parte que protege, esa parte que cubre. ¿Y por qué dice que tomad el yelmo de la salvación? Porque la salvación nosotros la obtenemos cuando recibimos el conocimiento de la palabra de Dios. La salvación la obtenemos primeramente, recibimos el conocimiento. Una vez que hemos conocido al Señor, una vez que hemos recibido la parte que nos corresponde a nosotros de nosotros escuchar la palabra de Dios, de cómo nosotros podemos obtener esta salvación, es que nosotros entonces adquirimos el conocimiento a través de nuestro cerebro, ¿verdad? Dice, yo quiero leer esta parte que para mí es tan hermosa y tan importante, porque dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, el 5, yo quiero leerlo porque esto es una palabra tan hermosa y que trae tanto entendimiento, y que el Señor, como Padre amoroso, dice que Él nos trata así, como un Padre tierno y amoroso que da guía, que da instrucción, que quiere guiar y dirigir a sus hijos en el camino del bien y en el camino, en la vida de bendición. Y dice en el libro de Proverbios, en el 2, 1 al 5, se los voy a leer, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Dice, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mira qué importante es poder nosotros conocer la palabra de Dios. El Señor dice, si inclinares tu oído a escuchar mi consejo, si dirigieres tu corazón a seguir mis mandamientos, entonces es tan importante nosotros poder conocer la palabra de Dios, porque es el manual que nos guía. Yo siempre recalco esto, la palabra de Dios es el manual de vida para el creyente, para el cristiano. Es muy bueno poder nosotros escuchar, ¿verdad?, consejos y poder escuchar enseñanzas de otras personas sabias, pero no hay mayor consejo que el consejo de Dios. No hay mejor consejo y mejor guía que la guía del Espíritu Santo, llevándonos y conduciéndonos de acuerdo a la voluntad y al conocimiento de Dios. Así que para mí es tan importante esta palabra. Cuando yo le pedí al Señor que Él me guiara y me dirigiera siempre con su mensaje, con su consejo, Él me trajo este consejo. Y Él aquí me susurró el Espíritu Santo y me dijo, así como se los estoy leyendo, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia. Hermanos, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser inteligentes, tenemos que buscar nosotros la sabiduría de Dios, tenemos que buscar el consejo de Dios. No podemos nosotros estar escuchando fábulas
de personas que se creen con un intelecto, que se creen con sabiduría, pero si ellos no tienen temor de Dios, no hay tal sabiduría buena que existe en ellos que los pueda guiar, ¿verdad?, al camino correcto. La sabiduría viene de Dios, el conocimiento correcto para guiarnos viene de Dios. Dice su palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si hay personas tan inteligentes y tan sabias, pero no temen a Dios, esa sabiduría y esa inteligencia es vana y no les sirve para nada. Entonces nosotros debemos guiarnos siempre en la palabra. Y ese texto yo lo quise traer porque cuando nosotros, una de las cosas por las cuales nosotros podemos recibir la palabra de Dios y recibir el conocimiento es a través de la guía de la palabra de Dios. Yo quería que ustedes escucharan y que ustedes, ojalá ustedes apunten cada cita para que ustedes la estudien y la escudriñen. Porque a veces nosotros podemos recibir un mensaje y en el momento lo recibimos con gozo, pero si nosotros no ponemos atención, si nosotros con diligencia no escudriñamos esta palabra, este mensaje, lo recibimos con gozo, pero como dice el Señor en la parábola del sembrador, esta palabra viene el enemigo, la roba. Y entonces se nos olvida, pero si nosotros la atesoramos, hermanos, no solamente en el corazón, sino que nosotros meditamos en ella, la escudriñamos, la leemos, la escribimos, el Señor siempre, su palabra está vigente. Cada vez que tú recurras a la palabra de Dios, esta palabra es vigente para ti en el momento en que la necesites. A pesar de que esta palabra se ha escrito 2000 o más años atrás, esta palabra es una palabra viva que se conecta a tu necesidad, se conecta a esa necesidad y a esa respuesta que tú esperas de Dios en el momento que tú recurres a ella para buscar el consejo y la guianza de Dios. Amén. Entonces dice la palabra que nosotros recibimos, ¿verdad? Esa palabra y es la manera en la que nosotros podemos estar así guardando, ¿verdad? Guardando con diligencia cuando atesoramos la palabra de Dios y cuando ponemos atención en ella, nosotros estamos guardando esa salvación, esa promesa, pero vamos a ir hacia ese tema. Dice la palabra de Dios, hay promesas de salvación para todo el que cree. En segunda de Tesalonicenses 2:13 dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero vosotros, decía Pablo, debemos estar siempre agradecidos a Dios respecto a vosotros. Dice, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación y la fe en la verdad. Entonces dice el Señor que Él ya nos había escogido a nosotros desde el principio para salvación. Así que nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús y por medio de la verdad que es la palabra de Dios. Así que la salvación dice que viene cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Dice que del oír viene la fe y el oír por la palabra de Dios. Esto lo dice ahorita les paso esa cita bíblica porque me adelanté un poquito, pero dice que donde hay promesas de salvación para todo el que cree, la promesa de salvación está en Cristo. Dice que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, debemos nosotros creer que le hay. No podemos acercarnos a Dios con duda. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios buscando y creyendo y sabiendo en nuestro corazón que Dios existe, que Dios es real. No podemos venir, dice la palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. La gente a veces viene probando a Dios de una manera que están tentando, que están provocando a Dios diciendo, pues a ver si tú existes, no sé si tú seas real. Ellos saben en su interior, hermano, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y aun cuando el hombre no tiene el Espíritu de Dios, tiene una conciencia que sabe que Dios es real, que sabe que Él no fue hecho de la nada, que sabe que todo lo que existe no fue creado por una explosión como lo han enseñado la ciencia y lo han enseñado
personas que no quieren someterse y que no quieren reconocer que Dios es el creador, que Dios es quien sostiene el universo. Entonces nosotros debemos acercarnos a Dios con esa certeza, con esa seguridad de que Él es Dios, que Él nos creó, que tenemos un propósito en Él, que nosotros podemos venir ante su presencia y poder venir a Él y clamar y pedirle a Él la sabiduría y la guianza que necesitamos para acercarnos a Dios mismo. Pero para que podamos ser aceptados o para que podamos ser nosotros recibidos por Dios, tenemos que venir con fe, con esa certeza de que Dios está allí para escucharnos. También dice la palabra de Dios en Romanos 10:8, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu corazón. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí hay una promesa de salvación. Dice la palabra que tú tienes que confesar con tu boca cuando tú has creído. Dice el Señor, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Así que la importancia, hermanos, para nosotros poder recibir esta salvación no es solamente escuchar, no es solamente creer, sino que hay que confesar, hay que hablar, hay que reconocer. ¿Por qué? Porque dice el Señor que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, dice que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. Esto lo dice Romanos 10:9. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confiesas para salvación. Esta es una guía. Es una guía para que nosotros podamos ser guiados por Dios y para que nosotros podamos recibir esa salvación. Son promesas de salvación que el Señor está regalándonos, está dándonos a nosotros para que nosotros podamos tener y adquirir ese conocimiento y podamos tener acceso a la presencia de Dios, podamos ser salvos y podamos nosotros ir a la presencia de Dios. Dice la palabra también que debemos confesar a Cristo para ser salvos. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está otra guianza, otra promesa. Necesitas invocar al Señor, y cuando tú invocares al Señor, cuando tú te acercas al Señor con fe, cuando tú le crees al Señor de todo corazón, entonces tú vienes con esa convicción de fe y con esa certeza. Entonces tú invocas el nombre del Señor y el Señor viene a tu vida, viene a tu corazón y Él te hace un hijo suyo, te da salvación. También dice que te mantienes a salvo creyendo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Así que, hermanos, no es porque tú seas bueno, no es porque tú seas caritativo, no es por tus méritos, no es porque tú conoces la palabra, esto es porque le crees a Dios, esto es porque tú crees en Dios. Es la gracia del Señor que te acerca a Dios mismo. Es la palabra de Dios que te lleva a ti a tener el conocimiento de venir tú y reconocer que Jesucristo es el Señor. Dice la palabra que Dios envió a su Hijo en el libro de San Juan. El versículo 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad. Dice que de tal manera lo amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es un texto, hermanos, que si tú lo recibes con fe, si tú lo crees con fe, si tú te abrazas a esta palabra, tú recibes a Cristo como Señor y Salvador. Dice la palabra que tú eres salvo y que cuando tú eres salvo, entonces Dios te recibe a ti como hijo y te hace una nueva criatura.
te hace un hombre nuevo. Tu mente se renueva porque ahora tu guía será la palabra de Dios y no serán las pláticas del mundo, no serán aquellos que tú escuchaste acá afuera, sino que ahora será el manual de vida espiritual. La palabra de Dios será tu guía. Entonces dice la palabra que te mantienes a salvo cuando tú le crees a Dios, creyendo. También dice otra promesa: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay promesas, hermanos, que están a la mano tuya, que están allí cerca de ti, como lo leímos ahorita. Cerca de ti está la palabra de Dios, está cerca. El Señor está llamando, el Señor siempre te está instruyendo, el Señor siempre está mirando la manera de que tú vengas a Él, de que tú seas salvo, de que tú seas liberado de tu ignorancia, de tu necedad, de tu soberbia, de todo aquello en lo cual se ha llenado tu mente. Dios quiere que no seamos personas que seamos de mente vana, de mente vacía, sino una mente llena de la verdad, de la palabra de Dios. Él quiere que tú te llenes de Él. Él quiere que tú puedas experimentar el gozo de salvación. Hermanos, hay un gozo, como dice la palabra, inefable, un gozo que no se puede explicar, un gozo que no podemos nosotros expresar con palabras, o que no podemos explicar con simples y sencillas palabras. Solamente cuando lo experimentas tú puedes reconocer y decir realmente el gozo del Señor, de recibir al Señor. Es un gozo que no tiene explicación, hermano. Es un gozo que solamente lo experimentas cuando tú recibes al Señor de corazón. Y yo quisiera que tú en esta hora tú recibieras al Señor en tu corazón. Tú necesitas al Señor en tu vida. Tú recibes al Señor y tú recibes la ayuda, la fortaleza, la guianza del Espíritu Santo. Recibes el conocimiento y la sabiduría de Dios. Cuando tú le abres tu vida al Señor, entonces el Señor te provee aquello de lo cual tú estás necesitando. Y en esta hora seguimos adelante. Dice que nosotros también debemos velar con toda perseverancia. En el libro con toda perseverancia debemos velar por esta salvación que el Señor nos está regalando. En el libro de Tesalonicenses 5:8, en primera de Tesalonicenses 5:8 dice la palabra de Dios, dice: pero nosotros que somos de día, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros dice que somos de día. ¿Por qué dice que somos de día? Dice el versículo antes del 8, el 7, dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Estos son las personas, hermanos, que no tienen al Señor. Son personas que andan en tiniebla y en oscuridad. Por eso habla de la noche y habla del día, porque esto es un símbolo de luz y de tinieblas. Entonces dice: pero nosotros que somos del día. ¿Por qué del día? Porque en el día nosotros podemos andar con la visión, podemos caminar con seguridad, con certeza, sabiendo que caminamos en la presencia de Dios, sabiendo que caminamos con la seguridad y la protección divina de Dios, sabiendo que donde quiera que nosotros estamos, está la cobertura, el escudo de Dios guardándonos, ¿verdad? Entonces por eso dice que debemos velar nosotros, dice que habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué la salvación, la esperanza de salvación, hermanos, como yelmo? Porque la salvación es la que nos mantiene en el camino. Si nosotros perdemos la esperanza, si nosotros perdemos la fe, entonces el amor viene a apagarse también. Por eso es que está uniendo estas tres cosas. En el 5:9 es lo que habla. En el 5:8, perdón, de primera de Tesalonicenses dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Estas tres cosas, hermanos, es lo que nosotros debemos tener
diariamente, por las que debemos velar en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Mantener la fe, creyendo en las promesas de Dios, sabiendo que aquel que prometió, que nosotros cuando le creemos, cuando le invocamos, cuando le abrimos el corazón, entonces nosotros recibimos vida eterna, que un día también estaremos con Cristo, ¿verdad? En lugares celestiales. Entonces esa esperanza de salvación, nosotros debemos de perseverar, debemos de velar en ello. ¿Cómo nosotros podemos velar? Señor, en ellos nosotros debemos velar creyendo, manteniéndonos firmes, no dejando que nadie robe esa esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. La gente a veces ellos quieren de una manera hacernos sentir como que nosotros somos personas ignorantes por creer esta promesa, por tener esta esperanza. Y la gente dice, el que muere se le acabó la vida y hasta ahí llegó. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que dice que aquel que cree en Cristo dice que no morirá, sino que vivirá. O sea, que en Cristo hay vida eterna, que así como Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, así Jesucristo dice que un día resucitará a los que estén en Él, con poder y gloria los levantará de la tumba y estarán en lugares celestiales al lado de Jesucristo, allá donde Él esté reinando. Entonces nosotros no somos ignorantes por creer a una palabra que viene del Dios Todopoderoso. Nosotros, la palabra de Dios dice que somos sabios y entendidos porque reconocemos que el Dios de la gloria es el que puso, es el que estipuló, es el que puso un testamento de vida eterna para los que crean en Él. Son promesas de fe, hermanos. Si tú no crees a estas promesas, entonces estás perdido. Pero si tú recibes estas promesas, las atesoras en tu corazón, te mantienes en ellas confiando, creyendo firme en el Señor, entonces tienes vida eterna. Entonces tienes esta esperanza de salvación para tu alma. Entonces nosotros perseveramos en ella creyendo. Dice también la palabra de Dios en Hebreos 2, 1, 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ay, hermanos, cuando nosotros entendemos que hemos recibido un tesoro tan grande que no se puede descuidar, cuando nosotros meditamos y reconocemos que no es cualquier promesa la que Dios nos ha dado, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, pagó con precio de sangre en la cruz. Él pagó con su sangre, pagó con su vida, pagó con su afrenta, con su dolor. Él sufrió los estragos del dolor, del rechazo, de la traición, de las maldiciones. Dice que Él fue llevado en la cruz del Calvario. Dice que como una oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Él no expuso ninguna, Él no se negó, no se rehusó. Él dice que como una ovejita que va a su trasquiladero, así dice que Jesús iba como un manso cordero a la cruz, porque Él sabía que Él tenía el propósito de que cuando Él muriera, moriría para salvar a todo aquel que está perdido. Porque la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. Aquí no hay excepción de persona. Aquí no hay judío ni griego, dice la palabra. Aquí todos somos delante de la presencia de Dios. Somos condenados si no tenemos a Cristo en el corazón. Si no tenemos a Cristo como nuestro abogado defensor ante el juez que estará en un tribunal en aquel día pidiéndote cuentas a ti de lo que tú hiciste con tu vida, con la vida que Dios te dio aquí en la tierra. Hermanos, y dice la palabra, dice,
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que, hermanos, esta esperanza viva que tenemos en el Señor no solamente es una promesa que quedó ahí nada más en la Escritura, sino que es una promesa que viene respaldada con poder de Dios, con unción de Dios, con ministración del Espíritu Santo, con milagros, con señales, con prodigios. Así que si no creen a la palabra de Dios, cuando les predicamos el evangelio, crean por lo que Dios hace a través de sus siervos. Crean por lo que el Espíritu Santo hace en las vidas de aquellos que han recibido una oportunidad más. Aquellos que se han vuelto de los caminos de tinieblas a caminos de luz. Aquellos que antes los mirabas perdidos en drogas, en vicios. Aquellos que antes los mirabas ahí en las calles perdidos. O mirabas que sus vidas era una vida de vergüenza, de dolor, de aflicción, de opresión. Y ahora los miras caminando en un camino de libertad, de gozo, de plenitud en el Señor. Ahí mira el poder de Dios en la vida de los creyentes, en la vida de aquellos que reciben esta promesa y esta salvación. También dice Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, y después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente, las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Así que Jesús dice que con un solo sacrificio, a través de su sangre que derramó en la cruz, Él dice que hace limpio los pecados de aquellos que se acercan a Él con fe. Él justifica, ¿verdad?, a aquellos que vienen con Él con fe, vienen a Él con fe, dice que dice en el 18, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, una vez que Cristo, Él dio su vida por nuestros pecados, nosotros somos limpios de esos pecados. Ya no hay más retribución, ya no hay más condenación. Cristo nos ha limpiado y esa es la palabra que debe de estar atesorada en nuestro corazón y en nuestra mente. Si nosotros no velamos por esas palabras, si nosotros no dejamos que esa palabra sea nuestra esperanza cada día y sea una promesa que está clavada en nuestro corazón, es una palabra la cual nosotros con diligencia debemos de atesorar, hermanos. Entonces nosotros perderemos ahí ese casco de la salvación, perderemos nosotros esa cobertura, porque estas son las promesas. Si Jesús lo dijo, si Él dice que murió de una sola vez por los pecados de la humanidad, es porque así lo es. Él te está diciendo, en ninguna otra parte, en ninguna otra doctrina o en ninguna otra religión vas a escuchar que alguien diga que murió por los pecados del mundo. Solo Jesucristo, Él es la palabra de Dios, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Por eso Él nos asegura que en Él tendremos vida eterna. Cuando nosotros venimos a Él y confesamos nuestros pecados, dice que Él es justo y fiel para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que Cristo dice que se ofreció de una sola vez y para siempre en ese sacrificio en la cruz. También Hebreos 10:26
Dice la palabra de Dios, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que, hermanos, está clara la palabra. Dice que si pecaremos voluntariamente, ya no queda más expiación por nuestros pecados, ya que nosotros de una manera deliberada hemos querido retroceder al pecado, al mundo, aquello por lo cual Cristo dio su vida. Así que, hermanos, no podemos nosotros renunciar a aquello que con tanto dolor Jesucristo pagó en la cruz. No renuncies, hermano. No renuncies a la salvación que Dios te ha dado solo porque alguien viene y dice que tú no tienes salvación. Solo porque alguien viene y te apunta con el dedo y te dice, tú no eres hijo de Dios porque no llevas las leyes, porque no llevas las escrituras, porque no los cumple. Jesucristo, el Hijo de Dios, cumplió toda la ley. Y Él es el que ahora te dice, yo soy el que te da vida eterna. Si crees en mí, si confiesas tu pecado, si me recibes en tu corazón, yo entraré, yo estaré contigo todos los días. Si tú recibes esa promesa, no hay nadie que pueda condenar, dice la palabra, a los hijos de Dios. Si Cristo es el que te justifica, si Él es el que fue a la cruz, Él es el que murió por ti. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Dice la palabra de Dios. Nada ni nadie te puede condenar, aunque te apunten con el dedo y te señalen, porque tú no cumples las cosas como ellos quisieran o como en su doctrina se los han enseñado. Eso no es la verdad de Dios. La verdad de Dios no está en las obras. La salvación no está en las obras. Nosotros somos salvos por medio de la sangre de Jesús. Somos salvos por creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz para limpiarnos a nosotros. Eso es lo que nos redime. Eso es lo que trae cambio en el alma y en el corazón. No las cosas vanas que nosotros hacemos o las obras que nosotros hacemos. No es por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. La gloria sola la merece el Señor y le pertenecen a Él. No es lo que tú hagas, no es porque tú seas bueno, no es por lo que tú haces, es porque Cristo ya pagó el precio en la cruz. Lo que tú ahora hagas, lo haces por gratitud, pero no lo haces para ser salvo, porque es lo que el Señor te enseña. La palabra de Dios te lo enseña. No es por obras para que nadie se gloría, porque el hombre en la carne tiende a vanagloriarse, tiende a enorgullecerse, pero Dios dice que Él, siendo humilde, dice que Él se humilló tanto hasta lo más bajo para venir a ser como uno de nosotros y rescatarnos a nosotros. Ahora nosotros le entregamos nuestra vida y le servimos a Dios por amor a Él, porque Él nos amó primero, porque Él nos escogió, porque Él nos sacó de la oscuridad y de la vida de pecado en la cual nosotros vivíamos antes, porque estábamos perdidos, porque nadie nos había enseñado, porque no habíamos conocido quién era Jesús. Mas ahora que le conocemos, ahora le servimos con amor. No le servimos nosotros porque nos den algo, le servimos porque tenemos el Espíritu de Dios y el amor que llena nuestro corazón y el cual nos afirma de que somos sus hijos, y porque somos hijos de Él le queremos servir, queremos honrarle, queremos vivir para Él. No desprecies tú lo que Dios te está ofreciendo hoy. No lo tomes en balde, no lo tomes como algo que vaciles en tu corazón y que digas que será otro día después. La palabra de Dios habla que cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, dice que no endurezcas tu corazón, que el día de salvación es hoy. Cuando tú recibes la palabra es la oportunidad que Dios te está brindando. Mira que Dios sabe lo que hay en el futuro y Él es el que tiene el control de ello. Pero cuando tú no recibes a Jesús como Señor y como tu guía, tú no sabes lo que será de ti el día de mañana. Tú no sabes lo que será de ti en unos momentos después. Pero cuando tú recibes al Señor, cuando tú recibes al Señor en tu corazón, entonces el Señor te asegura a ti esa protección y ese cuidado. Y aunque el diablo quiera venir contra ti,
tú estarás firme en el Señor. Tú cumplirás el propósito de Dios. Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. Por eso el Señor quiere enviarte salvación. El Señor quiere que vengas a Él, quiere que le recibas en tu vida para que tú puedas estar seguro en Él. Sabemos que un día partiremos de la tierra, pero tenemos una morada en el cielo, dice el Señor, el cual nosotros estaremos con Cristo y reinaremos con Cristo. La vida no se acaba cuando morimos aquí. La vida comienza cuando morimos aquí y empezamos a reinar con el Señor. Esta vida es temporal. No te distraigas, no desatiendes. Cuida lo que Dios te ha dado. Hermano y hermana que estás en Cristo, vela por tu salvación. No le cedas al enemigo el tiempo, no le cedas al enemigo. Tu mente y tu corazón le pertenecen a Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios. Permanece tú conectado a la presencia de Dios. Sírvele al Señor con todo el corazón, con toda tu fuerza. El Señor dice en su palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces cuando nosotros nos deleitamos, entonces recibimos retribución de Dios como bendición. Él trae ese deseo que tú tienes, esa petición que tienes delante del Señor. Gózate en el Señor, vive para el Señor, no haga las cosas. El servicio de Dios no es una obligación, no es un deber, es un amor, es una entrega. Es nosotros dándole a Él lo que Él nos dio primero. No es un sacrificio servir al Señor, es una devoción, es una pasión, es un amor, es reconocer que Él nos salvó, que Él nos recibió y nos aceptó como su hijo cuando nosotros no éramos nada. Así que en esta hora, aquellos que aún no son salvos tienen la oportunidad que ahora tú vengas a Cristo, que tú recibas al Señor en tu vida, que tú le entregues tu corazón, que vivas para el Señor. No se trata de entrar a una religión, se trata de que tú tengas comunión con Dios. Se trata de que tú ahora puedas ir a la presencia de Dios sin necesidad de que tú vengas ante un sacerdote o ante un hombre y confesar tus pecados. Eso no es real, no es bueno, eso no es verdad. Eso solamente es religión, es tradición. Lo verdadero es que tú vayas directamente a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Cristo murió y exhaló, su espíritu fue recibido por el Señor, por Dios. Cuando Él murió estando colgado en la cruz, Él dijo, consumado es. Él dijo, hecho está. El sacrificio de Jesús, es el que nos lleva a nosotros a tener nuevamente esa comunión con Dios. Lo que el diablo le robó al primer hombre y a la primera mujer, a Adán y Eva, por su desobediencia y por su pecado. Ahora Cristo vino otra vez a rescatarlo y vino otra vez a traerlo a nosotros. Dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz, el velo que dividía en el lugar santo, en el templo de Jerusalén donde adoraban y donde dice que la presencia de Dios estaba cubierta por un velo muy grueso, donde nadie podía acceder a ese lugar santo, que solamente los sacerdotes, aquellos que estaban consagrados a Dios, podían entrar una vez al año para ellos llegar a ese lugar y expiar. Dice que ellos llevar la sangre de un cordero para expiar el pecado del pueblo, pero dice que en ese momento ahí se rompió el velo, ahí se rasgó, porque ya estaba siendo hecho el sacrificio del Hijo de Dios por la humanidad. Ahí estaba aconteciendo que nosotros, Dios estaba reconciliando. Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz, estaba reconciliando al mundo con Dios. Así que, hermano, yo me gozo en esto porque es la palabra de Dios, es la verdad que nos hace a nosotros hijos de Dios. Yo me gozo porque esto dice que ahora tú tienes acceso a la presencia de Dios. No tienes que ir
tú hacer ningún sacrificio, no tienes que caminar de rodillas, no tienes que rasgarte la espalda. Cristo ya lo sufrió por ti en la cruz. No tienes que hacer ningún sacrificio y rasgarte tu cuerpo y tú mismo recibir castigo en tu carne. Jesucristo lo pagó por ti en la cruz. Ahora solo tienes que creer y recibirle. Tienes que venir a la presencia de Dios con un corazón sincero. Cuando tú te arrepientes y reconoces que necesitas a Dios y clamas a Dios, como lo leímos en la parte primera, dice que con el corazón se cree para justicia. Si tú has creído que Jesucristo es el Señor y recibieres en tu corazón, confiesa con tu boca, dile al Señor: Señor Jesús, te necesito. Te pido que me perdones por llevar una vida apartada de ti. Te pido que tú, Señor, vengas a mi vida. Te abro mi corazón. Entra en mi vida, Señor Jesús. Límpiame de todos mis pecados. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero hacer tu voluntad y caminar contigo. Yo te aseguro que cuando tú haces esta oración con sinceridad en tu corazón, Dios te recibe a ti como hijo y ahora Él será tu padre. Ahora Él llevará tu vida en un aumento, en un crecimiento de vida espiritual. Tal vez las cosas a tu alrededor no cambien mucho, pero cuando Dios viene a tu vida, entonces tu vida es fructífera, tu vida es progresiva, tu vida es bendecida y ahora el gozo del Señor está dentro de ti fluyendo como un río de agua viva. Eso es lo que el Señor trae a nuestras vidas. A veces la gente quiere ver la bendición solamente en cosas materiales y cosas vanas. ¿Para qué queremos eso, hermanos? Si esta vida y las cosas de aquí son temporales, pero las que Dios te ha dado son eternas, son las que permanecen. Dice la palabra de Dios que nosotros no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla corrompe, donde los ladrones pueden minar y pueden hurtar lo que nosotros poseemos aquí. No tengas eso como un tesoro, hermano. Es bueno si tú lo tienes, la bendición viene del Señor. Son necesarios los recursos, porque aquí en la sociedad o aquí en la tierra vivimos con recursos materiales, ¿verdad? Pero que no sea eso lo que esté en tu corazón. Que tu mayor tesoro sea el Señor. Que tu mayor tesoro sean las promesas que Dios te ha dado. Una promesa viva de salvación. Una promesa que está ahí vigente para todo aquel que la quiera recibir. Para todo aquel que quiera venir al Señor. Que el Señor te bendiga en esta hora. Te bendecimos, hermano y hermana, amigo y todo aquel que pone y dedica su tiempo para recibir la palabra de Dios. Esto ha sido una palabra de Dios. Que el poder del Espíritu Santo, que el poder de la palabra de Dios avive en tu corazón esa llama que necesitas cada día para vivir, cada día con amor, con diligencia, con atención. Así que velemos, hermano, y cuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Velemos por ella, porque si nosotros no caminamos con esa certeza, con esa fe, y nosotros no avanzamos siendo diligentes en estudiar y en permanecer en el Señor, teniendo esa comunión con Dios, hermano, el diablo fácilmente va a venir con cualquier excusa, con cualquier comentario y te va a querer sacar del lugar de donde Dios te ha puesto. Dice que la palabra de Dios: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios te ha dado una corona de vida eterna. Dios no quiere que tú cedas tu lugar. Dios tiene una corona para cada uno. Nadie tiene que tomar la corona de otro. Dios te ha dado una para ti. Reténla, cuídala, vela por ella. Vela por tu vida espiritual. Vela por esa salvación por la que Cristo ya pagó en la cruz. Sé diligente, sé obediente. Vive para el Señor. Sírvele al Señor con obediencia, con temor reverente, con amor. Sírvele al Señor. No lo hagas como una carga. No lo hagas como si fuera una obligación. Jesucristo nadie lo obligó a ir a la cruz. Él fue voluntariamente. Él, porque te amó a ti, me amó a mí, Él voluntariamente fue a la cruz. Así que, hermano y hermana,
Recibe, amigo y amiga, recibe esta palabra de Dios. Recíbela y atesórala en tu corazón. Vive para el Señor en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta hora por este tiempo que tú has dedicado para escuchar la palabra de Dios. El Señor es fiel y dice que su palabra no volverá vacía. Estoy convencida de que esta palabra traerá un rema, un mover del Espíritu Santo en tu vida. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Te bendecimos en esta hora. Si tú hiciste esa oración de fe, si recibiste a Cristo en tu corazón, busca del Señor, lee. Si no tienes una Biblia, cómprate una Biblia, lee las Sagradas Escrituras, congrégate si puedes, si está a tu acceso a hacerlo, donde quiera que estés, congrégate a una iglesia cristiana donde hablen la sana doctrina, donde hablen el evangelio completo, la palabra de Dios, y vive en esa esperanza que Cristo te ha dado por medio de su sangre. Te bendecimos en esta hora, le damos gracias al Señor por este tiempo y nos vamos a despedir con una oración corta. Padre, te doy gracias y te bendecimos, Señor, por este tiempo, Padre, que tú me has permitido, Señor, exponer tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que ahí donde está cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada oyente, Padre, que ahí, Señor, tú mires el corazón de las personas, Padre. Tú conoces lo que hay en ellos, Padre. Tú sabes, Señor, la necesidad. Padre, tú conoces por lo que ellos están pasando, Señor. En el nombre de Jesús, envía, Señor. Envía tu Espíritu Santo, envía tu palabra, Señor. Envía sanidad si están pasando por una enfermedad. Envía tu guianza y tu respuesta, Señor, a cada petición que ellos tienen en su corazón. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, y te damos gracias. Te bendecimos, hermano, que la paz, el gozo y el amor del Señor permanezca en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos.